de la mañana y un tema muy importante, muy interesante que vamos a compartir con todos ustedes a esta hora. Y es que todos sabemos que la importancia del cuidado bucal va mucho más allá de una linda sonrisa. A través de buenos hábitos de higiene se pueden prevenir caries, enfermedades en las encías y muchos otros padecimientos. Además, la ortodoncia es fundamental para prevenir y corregir posibles malformaciones en nuestros dientes que pueden afectar nuestra salud desde nuestra infancia. Este tema lo vamos a desarrollar de la mano de una experta, es Daniela Ramos, nuestra invitada especial a esta hora, odontólogo, especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial. Pero Daniela, la primera pregunta es, importancia de la ortodoncia desde bebé. ¿La ortodoncia se puede digamos, poner en práctica también en los bebés, o esto no es así? Bienvenida, Agenda Éxito. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Un poco abonando a la pregunta de Albani, uno asocia ortodoncia con llenar esa boca de hierros. Sí, claro. Eso es lo que esa es la idea que uno tiene. La ortodoncia es poner hierros en los dientes y empezar a apretar aquello. Sí, totalmente. Ese es como todo el conocimiento que tenemos desde que somos chiquitos. Ahí llegamos. Sí, pero no. Hoy en día ya definitivamente hay estudios que confirman que de por sí la ortodoncia es algo que interviene en la salud desde que estamos muy chiquitos, pero está dirigido a corregir malformaciones del desarrollo. Si nosotros agarramos a los niños desde que están chiquitos, podemos corregir ese desarrollo y redireccionarlo para que sea mejor. Entonces, desde bebés, de repente, la intervención no va a ser tanto con aparatos, pero sí ya fomentar una lactancia materna activa, que los niños tengan como hábitos alimenticios importantes, que los papás sepan que tienen que comer dietas duras, fibrosas y secas, ya están desarrollando músculos de masticación, están desarrollando capacidad de tragar diferente, de posicionar la lengua en la cavidad del maxilar o del paladar como tal, en una posición correcta. Nosotros no sabemos, pero la verdad es que cuando no pasan todas estas cosas, las repercusiones ya se ven cuando están más grandes y ya probablemente pueda ser tarde para tratarlo. O sea, niños, por ejemplo, que les cuesta respirar, niños que roncan cuando son bebés, ese tipo de cosas tienen que ver con la salud bucal. Claro, acordémonos de que el aire pasa no solamente a través de la nariz, sino también por la boca. Si nosotros tenemos una correcta cavidad bucal bien desarrollada, porque la lengua está posicionada en la zona que es, dormimos con la boca cerrada, por ejemplo, que es lo correcto, todo esto interviene en que nosotros respiremos de manera correcta. Si por el contrario desarrollamos hábitos desde que estamos chiquitos, como dormir, se llama respiración oral, dormir con la boca abierta. El niño ya de por sí, la lengua está posicionada siempre en la parte de abajo de la boca, en los dientes de abajo. Primero que hay un empuje, ya se desarrolla de una vez un hábito de lengua que no debería, que nadie concientiza realmente. Cuando la lengua son 17 músculos contra 4 raíces de dientes de adelante. Entonces, si la lengua está mal posicionada, probablemente acarree muchos otros problemas. Si un niño desde chiquito se acostumbra a que está bien o porque el papá no sabe que duerma con la boca abierta, probablemente está respirando por la boca mientras duerme, no tiene un buen descanso, el oxígeno que tiene que entrar a su cerebro para que lo oxigene no está entrando de manera eficiente. El niño va a ser un niño que va a estar cansado durante todo el día, que no tuvo el desarrollo ideal y que ya tiene otras implicaciones mucho más profundas, como por ejemplo déficit de atención, hiperactividad. Todos estos diagnósticos que cada día son más comunes en los preescolares, en los colegios, están relacionados a que probablemente no hubo una detección temprana de un problema tan sencillo como que el niño no estaba respirando bien en las noches. Claro, es increíble. Y esta observación, como tú misma lo dices, Daniela, tiene que comenzar desde que son bebés. Tenemos que estar muy atentos. Ahora, hablabas de la lactancia materna. En todo esto que nos has explicado, ¿cómo influye la lactancia materna? ¿Qué tiene que ver específicamente? Sí, porque no siempre hablado de la lactancia materna, del tema alimenticio, por el tema incluso afectivo. Sí. Pero no sabemos eso que afecta a la boca. Específicamente la hablando, ejemplo, tal cual. O sea, específicamente hablando del tema de desarrollo de maxilares, desde que el bebé está, y por eso todos somos una máquina perfecta, la verdad. Nosotros nacemos con la capacidad de succionar y esta succión al final está añadida, o está atada a un mayor movimiento de la mandíbula, que son los dientes de abajo, ¿sí? Claro. Si lo vemos visualmente, son los dientes de abajo. Los dientes de abajo necesitan hacer un mayor movimiento durante la succión que los dientes de arriba. Y además hace un mayor movimiento porque el pezón de la mamá se ubica en el maxilar superior, en el paladar. Claro. Entonces, si siempre es mucho más duro que una tetina de plástico. Claro, ¿no? Lógicamente. Y ya este movimiento que yo estoy generando en la mandíbula se traduce en una estimulación del cóndilo. El cóndilo es una zona específica que está más cerca del cráneo y es el único punto, de hecho, en donde se unen el cóndilo con el cráneo, ¿sí? Okay. O sea, la mandíbula con el cráneo como tal. Eso está unido ahí desde que nacemos y se desarrolla por la lactancia materna.
Esto no quiere decir que un niño que no tenga lactancia materna no va a tener una mandíbula bien desarrollada, todo lo contrario, claro que no. Por eso es que hay tantos estudios atrás de generar una tetina del tetero que sea perfecta y que sea ideal, ¿sí? Claro. Para poder fomentar esta succión. Por eso es que el huequito del tetero tiene que ser chiquito y para que el niño le cueste. Porque otra vez vamos a fomentar este movimiento. Pero ya cuando están un poquito más grandes, ya bueno, el niño se alimentó como se pudo alimentar, porque pues eso siempre tendrá limitaciones o no, tal cual. Ya más adelante que un niñito empiece la alimentación complementaria con alimentos duros, fibrosos y secos, también interviene en que esa masticación ya está fomentando que haya un correcto desarrollo de los dientes, que esos dientes sí se exfolien y se caigan a tiempo y los mude a tiempo, y que ya a partir de esto ya todo el desarrollo va a estar direccionado a que sea correcto. Por ejemplo, nosotros no podemos controlar cómo nacemos, ni qué carga genética tenemos, ni cómo nos vamos a ver. Pero si, por ejemplo, yo ya sé que hay unos papás que tienen la característica específica, que tienen la mandíbula muy atrás, esto es una característica ortodóntica compleja, y muy común, sobre todo en nuestra población, pues yo ya sé que probablemente mi hijo lo tenga. Lo ideal es, desde chiquito, ir a un ortodoncista para que este ortodoncista tenga la capacidad de fomentar el crecimiento en esta zona donde ya yo sé que por herencia no lo va a tener natural. Y eso se hace a través de, digamos, algún tipo de ejercicios con la lengua o con la posición de la mandíbula, etcétera, o es necesario poner algún tipo de félula, de aparato. Hay varios, creo que algo externo, digamos. Sí, creo que es un trabajo complementario, porque definitivamente desde el punto de vista de ortodoncia se hace una cosa que se llama ortopedia de los maxilares con aparatos removibles. Son removibles para los niños porque son aparatos que están diseñados para que permitan los movimientos mandibulares. Al mover la mandíbula estamos creciendo. Si nosotros estacionamos la mandíbula, por el contrario, estaríamos resolviendo otro tipo de problemas, ¿sí? Además, sí debería estar acompañado de un terapista de lenguaje que favorezca y ayude, porque el ortodoncista no puede solo, a que el niño tenga hábitos correctos de posición de la lengua, de correcta respiración. Si es un problema de otorrino, pues remitirlo a un otorrino. Por eso es la importancia de tener un equipo multidisciplinario en todo este tema de la ortodoncia desde tempranas edades. Porque necesitamos también no solamente como nosotros formar el equipo multidisciplinario para resolver el problema, sino también saber que tenemos que ser parte del equipo de un neurólogo, de un otorrino, de un doctor, de un pediatra, porque tienen que saber que probablemente muchos de estos problemas, como dije ya, hiperactividad, déficit de atención, que el niño no está durmiendo bien, que ronca, que no mastica bien. De hecho, hay niños que tienen hábitos como, es que no le gusta comer cosas duras, pero es que tal vez no es que le gusta, es que no puede. O sea, probablemente nunca desarrolló la capacidad de hacerlo. Entonces debemos formar parte de un equipo multidisciplinario para tratar de corregir estos problemas desde temprana edad, porque por lo contrario, o sea, de lo contrario, ya en la adultez, el niño lo que puede desarrollar es crecer bajo estas condiciones y ya pues la solución va a ser probablemente quirúrgica, ¿sí? Wow. O mucho más invasiva. Y ya que hablas de eso, cuando se habla de mandíbula retraída, si no se corrige a tiempo, incluso muchas veces hay que hacer algún tipo de cirugía. Si hay que arreglar cada pieza dental, ponerla en su lugar correcto, Daniela, y conversamos, amigos, con Daniela Ramos, odontólogo especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial. Estamos hablando acerca de la importancia de la ortodoncia desde que un niño es un bebé. Si no se corrige eso a tiempo y hay que hacerle ortodoncia más adelante, ¿se perdería ese tratamiento si no se tiene la mandíbula en su lugar correcto, cierto? Vamos a dejarlo para que esto nos conteste después de la pausa, Daniela. Hacemos un alto aquí en la conversación. Por cierto, ¿tienes redes sociales? Instagram, sí. ¿Cuál es? Para que nos vayan mandando información y te vayan Buenísimo. Una vez. Me pueden conseguir como Daniela con @ortodoncia. Daniela Ortodoncia. Aquí está. Daniela.ortodoncia. Ahí estás. Bueno, nada, hacemos una pausa y ya seguimos conversando con Daniela Ramos, odontólogo especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial. A propósito, bueno, la ortodoncia desde que el niño es un bebé. Y dejamos una pregunta pendiente de Álvaro. Interesantísimo. Ya lo va a contestar Daniela. Ya venimos. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 11:50 de la mañana. Seguimos conversando hoy acerca de la importancia de la ortodoncia desde que los niños son bebés. Y lo estamos haciendo de la mano de la doctora Daniela Ramos. Le dejo su cuenta en Instagram para que la sigan, para que tengan mucho más detalles y desde luego para que establezcan contacto con ella si lo requieren. @Daniela.ortodoncia. Ella es especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial. Albani, te había dejado, Daniela, un interrogante que tiene que ver con, bueno, si en algunos casos hay que hacer tal vez alguna cirugía previa al tratado de ortodoncia, si ese tratamiento de ortodoncia luego no se pierde. ¿Cómo es eso? O sea, ¿hasta qué punto es confiable y duradero ese tratamiento de ortodoncia? Bueno, precisamente la idea de intervenir a los niños desde tempranas edades es para evitar una ortodoncia, para evitar una futura cirugía, quise decir. Claro, es lo mejor. Ajá, voy a fomentar que la discrepancia que tengo que corregir en un futuro, si tuviera que hacerlo con cirugía, ya la corregí de que estaba creciendo, entonces no hay discrepancia, ¿sí? Ya se vuelve un paciente que no va a ser quirúrgico. Okay. Ahora, cuando esto ya no hay nada que hacer y sí es quirúrgico y hay que solucionarlo, porque definitivamente esos casos existen también, cuando ya el niño probablemente tenga una edad donde el crecimiento está a punto de llegar a su etapa cumbre o etapa final. Por ejemplo, en las niñas eso es más o menos cerca de la menstruación, de la primera menstruación, y se determina a través de otra de las herramientas que hoy en día están en nuestras manos, que son las tomografías. Ajá. Unas tomografías específicamente de la mandíbula y el maxilar permiten ver qué grado de osificación tiene la cortical condilar. Esto suena muy técnico, pero básicamente es donde yo puedo identificar que hay todavía crecimiento pendiente o que no, que por el contrario ya el hueso creció y llegó a ese punto. Okay. A partir de ese momento en donde ya yo confirmo que el crecimiento está listo, pues que ya llegó a su punto cumbre, probablemente la solución de la discrepancia va a ser quirúrgica. Pero esa es precisamente la idea, que al niño sea al menos evaluado. Claro. Al menos evaluado. Desde temprana edad. Desde que está por lo menos en esa etapa donde está empezando a mudar los dientecitos, un poquito antes probablemente. Eso como decías, de los niños desde muy temprana edad. Que es muy temprana edad, es cuando tiene un año y medio, o que están empezando a salir los dientes, o no, ya con un poquito más grande, que ya comienza a verse más la forma de la carita más cercano a lo que va a ser ya de adulto, no sé. Específicamente con ortodoncia, el niño debe ser evaluado como a partir de los 4 años. Pero esa evaluación desde que nace, hasta los 4 años, la tiene que hacer un odontopediatra. El odontopediatra tiene una misión importante porque es captar desde muy temprana edad cuáles discrepancias ya son alarmantes o cuáles, por el contrario, él simplemente puede indicar ciertos hábitos, como por ejemplo, el niño no se puede chupar el dedo, ¿sí? O creo que se está chupando el dedo, mamá, ojo acá. O creo que la lengua no está bien posicionada, o estamos teniendo un problema de frenillo lingual y por eso el niño no puede tener una correcta lactancia materna. Todo este tipo de información la maneja un odontopediatra, que tiene que tener toda esa información pertinente para remitir al ortodoncista. Estoy pensando en esos primeros años de escolaridad, donde niños a lo mejor se quedan dormidos en clase con demasiada frecuencia, que no están prestando la atención o que no captan a lo mejor una clase o que se distraen y se les tiende a llevar como a otro especialista y a lo mejor el problema nace en que, como decíamos al principio, no está respirando bien, no está durmiendo bien y evidentemente eso trae un montón de consecuencias luego a la hora del aprendizaje o de realizar alguna actividad física, ¿no? Agrego a lo que estás diciendo. En todo caso, Daniela, ¿de qué debe estar pendiente un padre con respecto a cualquier cosa extraña que vea en un hijo a esa edad? Siempre y cuando partiendo de que el niño tenga hábitos sanos, llámese hábitos sanos, es un niño que se alimenta bien, que duerme unas horas prudentes y que es un niño que está normalmente sin apatía ante la vida, pues como niño al fin. No, un niño no debería tener ojeras, por ejemplo. Que un niño tenga ojeras ya es un hábito que es un hallazgo que nos tiene que alarmar. ¿Por qué tiene ojeras? ¿Qué pasa que él no está durmiendo? ¿Por qué está cansado? Es que mi mamá, es que mi abuela, es que mi tía tenían ojeras de siempre. Claro, igual es bueno hacer la evaluación.
Igual ¿Es una cosa probablemente genética o no? esa tía, esa abuela, esa mamá Sufrió de no lo tenía, mismo, claro. exacto, y no tenía ojeras desde que tiene 4 años, ¿sí? Ok. Las ojeras definitivamente todos crecemos con predisposiciones diferentes, pero es difícil que se marquen y se vean oscuras con estos vasitos que se ven específicos. Una ojera es algo que nos tiene que llamar la atención en los niños, que el niño definitivamente se esté durmiendo continuamente. A ver, yo personalmente soy una persona que tengo sueños un montón de tiempo al día, pero probablemente... Tienes sueño en gerundio. Sí, no se me quita. Continuo. Pero la realidad es que si esta fuese la condición, cuando estoy, que no, o sea, si esto fuese una condición que ya impide que yo desarrolle mis actividades normales Claro. durante el día, a mí me debería llamar la atención, ¿sí? Porque algo está pasando. Un niño que probablemente ronque en las noches. Pueden haber ciertas cosas que no son de ortodoncia que estén involucradas, pero puede que sí sea de ortodoncia. Entonces, por eso digo, así el niño no tenga ninguna discrepancia facial que digamos, no, pero es que veo que hay unos dientes que no están como deberían estar, o de repente lo veo con la carita hacia un lado que no debería estar de un lado. Esa es otra cosa. Cuando nosotros nos damos cuenta de que el mentón está de repente un poco hacia un lado que no debería ser, o sea, todos en algún punto tenemos desde alguna mínima discrepancia de asimetría, Claro. ¿sí? Correcto. Nadie es totalmente simétrico, pero cuando ya esa asimetría se traduce a que se vea, que es fácil de percibir, Claro, que es notoria, tú dices, ya, aquí hay algo. probablemente raro, ¿no? hay una posición de unos dientes que están impidiendo que el niño crezca correctamente de ambos lados y está creciendo más de un lado que el otro. Pero fíjate que Por hay supuesto. también, tal vez una teoría, porque también es cierto que a lo mejor uno piensa, bueno, ¿para qué le voy a someter a un tratamiento de ortodoncia si mi papá tuvo ortodoncia y la perdió, por ejemplo? Pero bueno, eso fue lo que pasó a lo mejor hace 40 años. La tecnología ha avanzado, ¿no? Tú me hablabas, por ejemplo, de esos exámenes de hacerle una tomografía. ¿Cómo se le hace una tomografía a un bebé tan pequeño? O sea, digamos, ¿qué tipo de tratamiento es esa tomografía? No sé. Bueno, a ver, hablando ya de que sea un niño, no un bebé, ¿sí? Exacto. Hablando de que ya viene a mi consulta y tiene unos 4 o 5 años, la tomografía tiene menos incidencia de rayos X en el niño que una radiografía convencional. Ok, Eso es algo ok. importante que tienen que saber porque definitivamente la radiación es algo que nos preocupa a todos y bueno, Lógico. uno tiene que Sí. educarse en este tema y no debemos sobreexponer a radiación a un paciente. Pero una tomografía tiene una cantidad de radiación bastante controlada. Es muchísimo mejor someter a un niño a una radiación una vez cada 2 años que someterlo a varias radiografías panorámicas, que son las que normalmente se utilizan, una vez cada 6 meses, ¿sí? O sea, Claro, ahí la cantidad claro. de radiación es Se importante. entiende. Pero además de eso, hoy en día hay otro tipo de herramientas que complementan una tomografía. A mí la tomografía no solo me permite ver dientes, cómo están creciendo, cómo está la discrepancia de los huesos, sino que me permite ver cómo están las vías aéreas. Ahí yo estoy viendo ok. no solamente de perfil, es decir, no solamente en 2 dimensiones, que era como lo veíamos antes, sino que estoy viendo en 3 dimensiones el grosor y la profundidad que tienen las vías aéreas. Ya en pacientes más adultos que, por ejemplo, nunca se trataron este tipo de problemas, tampoco se operaron, probablemente roncan, no pueden dormir bien, tienen respiración oral, no sienten que rinden durante el día y la cosa es que no respiran bien. Y nunca se dieron cuenta de que con un avance mandibular, quirúrgico o ortodóntico, que hoy en día, gracias a Dios, se puede hacer incluso con ortodoncia, ya se soluciona el problema. Y se puede evitan que la vida señora los te mande a cambia. dormir al sofá. Claro. Vete Totalmente. abajo a dormir al sofá porque no puedo dormir. No, Sí, y sí, el sí. tema es que si no se corrige a tiempo, Claro. esto trae otros problemas de salud. Ahora, nos quedan 3 minutos solamente, Daniela, para finalizar el tema, y es muy interesante y quedan muchas preguntas. El tema de la higiene bucal desde que son bebés, porque, bueno, mucho me decía pediatra a mí con mi hija, mira, aunque sea una bebecita, tienes que limpiar bien la boca después de que, bueno, que yo la amamanté durante una cantidad de meses, pero posteriormente pues había que darle su tetero de fórmula, Sí. etcétera. Y sobre todo cuando toman leche o ya no la materna, obviamente. Eso tiene problemas si no se limpia la boquita del bebé antes de dormir, sobre todo. Eso tiene problemas para que cuando comiencen a tener sus dientitos le salgan caries, etcétera, etcétera. Sí, claro, al final nosotros estamos creando una cavidad bucal con ciertos microorganismos que estamos cultivando y dándoles el ambiente perfecto para desarrollarse y mantenerse ahí o no. Entonces, desde chiquitos que no hay ni siquiera dientes, a los niños tienen que limpiárseles las encías con una gasita. Correcto. Eso es el paso más básico que se tiene que hacer. Más que yo creo que crea hábito también, ¿no? Sí, totalmente, O sea, no te justo iba a asusta luego decirlo. meterte un cepillito en los dientes, Sí. o lo que sea, porque puedes Y generar al final una también es impresión. importante, ya cuando están un poco más grandes, la responsabilidad del cepillado no es del niño. O sea, el niño no se va a cepillar bien los dientes, Claro. eso es una realidad. Uno como padre tiene una que estar tarea del padre, claro. atrás de
ese correcto cepillado, de que sí cubra todas las caras del diente, de que sea la cantidad de pasta correcta o de crema dental, porque ese es otro tema para otro día, pero la realidad es que la cantidad de crema dental que utilicen en un niño sí es determinante, sobre todo por la cantidad de flúor que va a tener y lo peligroso que hoy en día es la cantidad de flúor que consumamos. Nos preguntan a través de las redes sociales, ¿cada cuánto tiempo habría que hacerse ese examen? ¿Con un examen una vez en la vida es suficiente para entender qué es lo que está pasando en nuestra cavidad bucal? ¿O habría que hacerlo a lo mejor a los 4 años, luego otra vez a los 6, a los 8, o luego cuando seas adolescente, no sé, con qué frecuencia? Yo creo que todo depende del caso, pero lo importante es siempre estar con un odontólogo a la mano que esté bien informado y sepa remitir el caso cuando sea pertinente. Es decir, si uno va al odontólogo general por una limpieza, ese odontólogo ya está llamando una atención y diciendo, aquí deberías ir a ortodoncia, es importante que acudamos al ortodoncista. Él va a tener la capacidad de decir cada cuánto te tienes que hacer un examen. Pero definitivamente los niños sí deberían acudir al ortodoncista, al menos desde que tienen los primeros dientes ya desarrollados en boca. Eso ya por lo menos sería una manera de estar tranquilos para los papás. Un añito o menos tal vez en algunos casos, rondando el año. Sí, claro, pero me refiero a que ya estén todos, porque al niñito todavía no están todos. Como a eso de los 4 o 5 años, tal cual, ya tiene todos los dientecitos en la boca y es como un buen momento para atacar algún problema muy temprano o por el contrario decirle, nos vemos en 2 años. Es que hemos escuchado hasta de problemas cardíacos que se generan porque la gente no respira bien a lo mejor. Sí, totalmente. O sea, es que lo grave que es no poder respirar bien y eso se puede resolver con un tratamiento de ortodoncia atajado a tiempo, ¿no? Total. De hecho, si yo me pusiera a hablar acá de todas las implicaciones que tiene no tener una correcta posición de los dientes mientras ellos muerden unos contra otros en nuestro cuerpo en general, sería infinita la entrevista. Claro. Hay un montón de implicaciones. Digestivo, aparato respiratorio, cantidad de patologías sí, señor, que se generan precisamente por eso que nos acaba de explicar Daniela. Daniela Ramos, odontólogo, especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial, @Daniela con doble L, .ortodoncia, repito, @Daniela con doble L, .ortodoncia, su cuenta en Instagram, consúltenla y bueno, no olviden esta conversación con ella y las recomendaciones, porque sí, hay que darle importancia a la ortodoncia desde que el niño es un bebé. Yo lo aprendí el día de hoy. Fíjate que hoy hablábamos de que no es solamente tener una bonita sonrisa. Eso va a ser la consecuencia de tener una buena salud, pero lo importante es tener una buena salud. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido. Claro que sí, siempre estoy a la orden. Hacemos la pausa y ya venimos con mucho más de